En el caso de la elaboración del pliego tarifario de ANDA, donde la lógica fundamental, como debe de ser el tema del subsidio, era específicamente llegar a favorecer a las familias que así más lo necesitan, tuvimos un error de exclusión. ¿Por qué? Porque el error de exclusión es aquel que se acota cuando se transfieren recursos a un determinado grupo meta de la población, pero que éste no logra su fin determinado. Es decir, tuvimos recibos elevadísimos a población que realmente no podía tener un acceso directo al pago de estos recibos, y no hubo una lógica de focalización de subsidio con un estudio técnico realmente como se debería de haber hecho para tener entonces un fin logrado. Esto es el caso específico de ANDA con el pliego tarifario. El error de inclusión lo vemos ahorita precisamente con el gas. No con la propuesta que se está haciendo ahora, sino como se está viviendo actualmente. Es decir, personas que también se están viendo beneficiadas de un subsidio generalizado, aún sin tener, o pudiendo, mejor dicho, el acceso directo al pago del servicio específico del que estamos hablando. ¿Qué tipo de prácticas, así de manera concreta, ustedes ven o pueden proyectar que se estarían generando a partir de esa forma, llamémosle así, ligera en que se estaría implementando la medida? Bueno, en primer lugar comentar que el subsidio al gas pasa por saber que el gas licuado de petróleo no es un servicio domiciliar. Es decir, las personas tienen que abocarse a un centro de abastecimiento para comprarlo. No es como la energía eléctrica, en donde podemos medir de acuerdo a lo que nosotras y nosotros consumimos, o como el agua, ¿no? En ese sentido, si el Estado no toma las medidas necesarias a efecto de que se garantice que con el recibo de la energía eléctrica se está entonces subsidiando a las personas indicadas en una sola forma y en una sola entrega, corremos el riesgo de que se compren 2 o 3 tambos con el mismo recibo, que el recibo sea trasladado a una persona que puede pagar el tema incluso cuando no está subsidiado, el gas cuando no está subsidiado. Y en este entendido se pueden dar diversos vicios y no cumplir el objetivo por el cual está siendo generado. ¿Cómo se está viendo este impacto? Es decir, como algo que verdaderamente hay que afrontarlo, porque también al gobierno hay que aceptar, el gobierno necesita ahorro, ¿cierto? Hemos propuesto al gobierno de la República que si lo va a hacer a través del recibo de la energía eléctrica, que sean de los 200 kilovatios hora hacia abajo. Ahora, habría que ver ya de una manera práctica cómo es que esto va a operar, cómo va a ser la estructura de precios. Yo sé que las gaseras están preocupadas, estamos pues también preocupados porque son industrias, son parte de esta dinámica financiera, comercial de nuestro país. Nosotros creemos de que el ministro de Economía debería desde ya darnos una explicación, pasarnos la información para que el pueblo salvadoreño y todo el mundo esté conocedor de cómo va a operar esta nueva focalización de un subsidio como es en este momento del gas propano. Tenemos un segundo paradigma que tiene que ver precisamente con la localización de zonas geográficas determinadas, catalogadas, por ejemplo, de 1 a 6, es decir, zona con rasgos 1, zona con rasgos 2 o perfiles. Y de acuerdo a esa zona donde están estos hogares es que se aplica o no el subsidio al que estamos haciendo mención. Colombia y Perú se manejan precisamente con este rango de subsidio. Entenderíamos que El Salvador está precisamente casi entrando a esta lógica por cuanto hay una zonificación específica, sobre todo de hogares que consumen menos de 99 kilowatts, en donde se vería entonces por ahí reflejado el proceso de subsidio. Está para ustedes, ven como decía el diputado, la medida son de 200, ustedes proponen que sea de 200 kilovatios. Es correcto, Ernesto. Yo quiero decirte también que hay impactos que no se han discutido esta mañana, como el impacto ecológico que va a traer la focalización del subsidio. Las personas se van a dedicar a derribar árboles para poder cocinar con leña. El impacto en la salud de las personas y el gasto en salud, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas por estar respirando el humo de la leña. Y yo quiero decirte que, con todo respeto a Naida, venir a comparar Chile, Colombia
otro, Perú con El Salvador, cuando el índice de Gini, el índice de desarrollo humano, el ingreso per cápita de esos países y los programas de gobierno en materia social no son iguales a El Salvador. Yo creo que en El Salvador debemos de tropicalizar o debemos hacer a los salvadoreños esta fórmula o la estructura de precios y la manera en cómo vamos a hacer llegar ese programa de gobierno social de apoyo a la comunidad. ¿Qué repercusiones tiene el tema del desembolso que hace el Estado y los atrasos que tiene? Por ejemplo, entiendo que a estas alturas hay un atraso de cerca de $30 millones de deuda, ¿no? Por eso llamar la atención que se tome las decisiones de tal manera que sea un equilibrio entre los impactos que pueda tener a la población, pero que se pueda dejar empresas sanas y sólidas dando proveyendo este servicio a la población, porque si por bajarle de un lado la otra parte queda tan débil, podrían empezar no como una amenaza ni como nada, sino que como una consecuencia lógica, problemas de suministro. Yo no sé realmente, pero así se manejó en una información que publicara el periódico la prensa gráfica la semana pasada, donde hacía ver de que tanto el Ministerio de Economía como la Secretaría Técnica habían confirmado que el esquema de focalización estaba listo, pero no se conoce. No se conoce. Eso es preocupante, ¿verdad? Y el ministro de Economía, el doctor Dadairesi, que también es diputado, y fue diputado, y lo hemos visto en las plenarias, pues muchas veces desgarrándose la vestidura porque los gobiernos anteriores fueran más transparentes, más explícitos, que las fórmulas de fijación de precios del combustible, etcétera, estuvieran a tiempo y justamente. Ahora vemos que a un mes y todavía no se ha puesto claro. Aquí hay muchas preguntas. La primera es, por ejemplo, aquellos vehículos que están utilizando el gas propano, ¿cómo se va a controlar, diputado? Esa es la primera pregunta. ¿Qué va a pasar con el acaparamiento, que es una práctica que se da comúnmente en este tipo de situaciones? Tercer punto, ¿cómo se va a controlar el contrabando que se genera en las zonas fronterizas? Yo esperaría que el impacto realmente no fuera muy grande si el gobierno pueda de alguna manera focalizar de manera más amplia el subsidio y no hacerlo demasiado estrecho, porque si lo hace demasiado estrecho, pues vamos a ver cocinando con leña, y si eso se da, pues yo me comprometo a invitar a cenar a Naida para que para ofrecerle mis disculpas si me he equivocado, y si no, pues que ella acepte que se equivocó, porque se va a hacer más frecuente la práctica de cocinar con leña y muchos salvadoreños se van a enfermar de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y esa es una realidad que nosotros esperamos. Si se va a eliminar el subsidio, entonces tendrían que quitarme a mí el FEFE cuando yo consumo la gasolina. El FEFE por ley no está destinado específicamente al gas, hay que aclararlo, pero el Ejecutivo puede determinarlo para cualquier actividad, y en ese momento y hasta ahora se ha tomado para el gas. Son componentes que es bien importante que queden claros, porque la medida tal cual se ha planteado por los medios y tal cual lo han dicho en rompecabezas algunos funcionarios, trae estos componentes que había que reformular y tomar en cuenta, porque son, digamos, en el caso del FEFE un ingreso directo, en el caso del IVA una erogación que ya no haría el Estado, y tener mucho cuidado con esta parte de tocar la fórmula y no reconocer el valor del butano, así como quieren hacer también bajar la proporción del flete marítimo, lo cual también castigaría a las empresas en el tema de costos.